Espartaco Garibaldi Borgas Antoni nacería en Carúpano, Venezuela, un 14 de junio de 1932. Empezaría como empresario hotelero y luego se radicaría en España, donde comenzó una carrera artística, cinematográfica, siendo portadas muchas veces su rostro en revistas de farándula. Prácticamente se hizo famoso en Europa, en España específicamente. Pero sería su fama de galán, de rompecorazones, de sus numerosos amoríos, de ser alérgico a la fidelidad. Partiría en 1998. Eso sí, no sin antes contar en un polémico libro de memorias todas sus intimidades con todas las mujeres que tuvo. Y es que de mujeres sí supo. Se casó a los 17 años en Venezuela, cuando tenía a una joven y hermosa novia venezolana. Su nombre, María de los Ángeles Seijo. Con ella tuvo 2 hijos. Y 3 años más tarde, en 1958, se casó con la cantante española Marujita Díaz. A Marujita la había conocido en Caracas en abril del 57, justo cuando ella se presentaba en el Patio Andaluz, un sitio donde venían a cantar gente famosa. Él, siendo un chico de alta sociedad, conoció a la intérprete que ese día cumplía 25 años de edad. Apenas terminó de cantar, se sentó en la mesa donde estaba aquel muchacho de unos 19 a 20 años. Aquella noche hablarían hasta el cansancio. Así empezaba una amistad y luego un romance apasionado y turbulento que marcaría su vida. Luego se abandonaría con la hermosa Marujita Díaz y tendría un matrimonio y boda con Tere Velázquez, otra actriz importante en Latinoamérica, con la que tuvo 3 hijos. En 1975, otra vez se volvió a casar, esta vez con Carmen Cervera, a quien tiempo después la llamaría la Tarzana. En el 76 lo detuvieron por un delito de presunta estafa, por lo que permaneció 35 días en el reclusorio, en Carabanchel, España. Luego salió en libertad provisional tras pagar una fianza de 1 millón de pesetas. Y en el 78 puso fin a su noviazgo y maridaje, separándose de Carmen Cervera, más conocida como la baronesa de Thyssen. Pero como Espartaco Santoni, quien era hijo de Ernesto Borga, un caballero natural de Nápoles, y de Francia Santoni, procedente de Carúpano, ciudad al norte de Venezuela, llegar a ser un actor tan notable y dueño de distintos negocios y discotecas, que llegó a codearse con los más selectos personajes de aquella época, siendo portada en un sinfín de veces su rostro en las distintas revistas de la época. ¿Cómo terminó en España haciéndose famoso este muchacho, hijo de un viejo italiano, masón, que quedó en la ruina más de 3 veces en sus negocios? Así que hoy te invito a que te sientes, a que te relajes y que viajemos en la máquina del tiempo a la nostalgia. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.
hijo del caballero natural de Nápoles, Ernesto Borgia, y de Francia Santoni, procedente de Carúpano, ciudad al norte de Venezuela. Su hermana mayor fue Fortunata Borgia Santoni. Espartaco Santoni decía que su padre era italiano y que cuando llegó a Venezuela se arruinó 3 veces. Se hartó de emprender negocios y fracasar, decidiendo regresar a Italia. Según Santoni, varios de sus supuestos amigos se habían aprovechado de él. Y es en ese viaje, en barco, donde Espartaco llega a Italia, a Nápoles. Allí empezaría su periplo amoroso, cuando se enamoraba de las muchachas que trabajaban con su madre, a la cual su madre tenía que cambiarlas constantemente, porque su hijo era muy enamoradizo. Luego, a su regreso a Venezuela, la familia se encontró con un dictador que gobernaba en ese entonces a dicho país. Su nombre, Pérez Jiménez, o mejor dicho, Marcos Pérez Jiménez. En ese momento Caracas era una ciudad repleta de personajes de todos los puntos del globo terráqueo. El petróleo era su mayor alianza para que millones de personas emigraran al pequeño Venezuela, que estaba semipoblada, contraria a sus hermanas latinoamericanas. Era parecido un poco a La Habana, sí, a La Habana de su gran amigo Batista, codeándose con personajes de clase alta en Venezuela y allegados al dictador Pérez Jiménez. Se cuenta que en una isla llamada La Orchila diariamente aterrizaban aviones fletados especialmente desde Europa o desde los Estados Unidos con las mujeres más bellas que él había visto. Cuando el avión oficial llegaba a recogerlas en Roma, Madrid, París o Miami, estas distinguidas damas hacían fila desde días antes para lograr llegar al avión. Recordemos que en ese momento había mucho dinero de regalías del petróleo. Entre ellas, contó en una autobiografía Espartaco Santoni que estaba Silvana Pampanini, una actriz italiana de silueta a lo Sofía Loren. Todo esto le pareció interesante, contó Espartaco Santoni. Se contó que Pérez Jiménez, el gordito gobernante de aquel entonces, se montaba en una motocicleta Vespa y perseguía a Silvana Pampini por la orilla de la playa. Playas muy lindas de aguas cristalinas. Más tarde sería derrocado Pérez Jiménez y la turba salió en contra de todos los ricos de la época, destruyendo sus casas, autos y mansiones. En ese momento de turbulencia, Marujita y Espartaco decidieron que lo mejor era irse a España. Tomaron un barco y se embarcaron montados en un Cadillac en dicho barco. Al llegar a Vigo, España, todos los que lo veían exclamaban: ¡Guau! ¡Qué coche tan lindo! Ya en Madrid, Espartaco le dijo a Marujita: oye, hazte una intervención en tu nariz porque es muy curva. Y ella se la hizo y así quedó por siempre. Luego Espartaco se iría a México. Allí quedaría alucinado con el despliegue de medios que tenía la industria cinematográfica, instalaciones y mucho talento. Las instalaciones eran mucho más grandes
que las que incluso había en España para aquella época, y era la llamada época de oro del cine mexicano, cumbre latinoamericana. Debido al insuceso bélico que se encontraba en aquel entonces, disminuyó en Europa y Estados Unidos la industria del cine, mientras que en México se impulsó e impulsó también al continente. De allí que la música y todo lo demás, culturalmente hablando, el folclore se expandería por todo el mundo, la cultura mexicana. Incluso en Yugoslavia se llegaron a adoptar las rancheras como referente cultural. Así que toda Yugoslavia se vio invadida de bigotes y sombreros típicos de nombre Lubomir Milik y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Ya en México, Espartaco se enamoró de Teresita Velázquez. Se cansó de Marujita y se enamoró de Teresa Velázquez, una estrella muy popular en la época, recordada por la cinta Sube y Baja del 59 de Mario Moreno Cantinflas. Empezarían un romance apasionado y se casaría con Espartaco Santoni. Y tendrían fruto de esa relación a dos hijos, a Espartaco y Paola. Se separaría de Tere Velázquez debido a las infidelidades que él tenía con distintas mujeres, pero que también fue y le dieron duro a algunos don Juanes de la época. Según sus memorias, Tere Velázquez tuvo un amorío con Cantinflas. Eso le dolió mucho y le terminaría diciendo: el circo no es para los enanos. Se separaría de Tere Velázquez años después e iniciaría una relación amorosa con Carmen Cervera. Contrajeron matrimonio, sí, él y Carmen Cervera en Nueva York en febrero de 1975. Enlace que luego Tita Cervera manifestó que fue nulo, porque aún no se había separado legalmente de Tere Velázquez. Sería Los Ángeles, donde jugaba póker, baccarat, en los casinos. Gastó mucho dinero allí, contó el mismo Santoni. Debido a los malos negocios que tenía, fue acusado de estafa por parte de socios bilbaínos, allí en aquel penal al que fue enviado. Durmió solo con una manta varios días. Tiempo después saldría. Tendría solo dos hijos, a Paola Santoni y a Espartaco Santoni Jr. Finalmente, Espartaco Santoni partió en Marbella, España, un 3 de septiembre de 1998 debido a un cáncer de páncreas, rodeado por los suyos. En sus últimos días usaba una pañoleta. Vivió con toda clase de amores y de toda clase de lujos. En sus últimos años se había dedicado a gestionar locales, discotecas, restaurantes, utilizando las grandes amistades que le quedaron de esa vida palaciega que llevó de rompecorazones y actor latino. Gestionaba locales para construir hoteles en distintos países, desde Latinoamérica hasta Europa, incluyendo Emiratos Árabes. Se codeaba con lo más selecto de lo selecto, lo que lo llevó a vender su biografía a una revista porque necesitaba dinero. Después de tener tanto, quedó con poco.
En palabras del entonces alcalde de Marbella del 98, Jesús Gili Gil, diría: sujetos con estas biografías ya no nacen. En la primera hoja del libro colocó dos citas, una de Milán Kundera y otra de Gabriel García Márquez. En el medio colocó la suya. Y en las tres hacen referencia a lo hermoso que es amar o estar enamorado. Sin duda alguna, este tipo hizo historia. Y como él, prácticamente no habrán dos. De una pequeña ciudad perdida al sur de Venezuela, Carúpano llegaría a convertirse en un Don Juan, a codearse con toda clase de figuras de gran éxito y tener un sinfín de amoríos, y luego dejar memoria en una autobiografía. Sin duda alguna, este tipo era Espartaco Santoni. Así que una vez más te damos gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, y muchas gracias.